El profeta Oseas, aleluya, y estamos en el capítulo, vamos a entrar al capítulo 4, hoy. Si trae su Biblia, pues ábrala, y si no trae Biblia y su vecino trae, pues compartan también, ¿verdad? Para que todos aprovechemos la palabra de Dios, aleluya. Amén. Dice así el capítulo 4, versículo 1 de Oseas. Recuerde que estamos hablando de la vida de Oseas y su ministerio dirigido al pueblo de Israel. Es algo de pensarse que los profetas solo hablaron al pueblo de Israel. No fueron a los pueblos gentiles, excepto Jonás y creo Nahum. Pero de ahí para allá, toda la profecía, todo fue al pueblo de Israel, desde Moisés en adelante. Los salmos también, algunos que se dirigen a los gentiles, pero de una forma negativa, por causa de no reconocer a Dios, no servir a Dios. Sin embargo, por extensión, esta palabra viene a nosotros. La Biblia dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, esta palabra que Dios habló a aquellos hombres, a aquel pueblo, ahora se aplica a nosotros, ¿verdad? Tanto al pecador como al creyente. Tenemos algo que aprender allí. Tenemos lecciones muy buenas, muy sólidas, y estamos para recibir palabra de Dios. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La primera cosa que podemos ahí considerar es la palabra oír. Oír aquí no es solamente oír con el oído físico, sino recibir, asimilar, percibir, abrir el corazón, la mente y el corazón, el espíritu, para que la palabra haga efecto, impacte, haga mella en nuestras vidas. Es lo que el Señor está hablando aquí, es lo que quiere comunicar al pueblo. Oíd. Y recuerdan las 7 iglesias que el Señor le habla allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3. A cada iglesia, al fin de cada mensaje que da, dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, que es el Espíritu Santo que está usando la instrumentalidad humana, en este caso el profeta Oseas. Dios se vale, hermanos, de seres humanos para transmitir su palabra. Él puede enviar ángeles, y la Biblia habla en Apocalipsis que 2 ángeles vendrán y predicarán el evangelio eterno. Pero hasta que ese tiempo llegue, y hay mensajeros, hay ángeles que vienen y dan mensajes a la raza humana, pero lo que Dios más usa es al ser humano, ¿verdad? Y a veces se desprecia la palabra porque aquella persona que Dios envía quizá no sea una persona elocuente, sea una persona que viste humildemente, tiene un trasfondo cultural bastante bajo, y se desprecia la palabra en vez de escuchar, de oír. Oye, estaba hablando con una hija mía que no quiere a Trump, al presidente Trump. No le puedo mencionar a Trump porque, oiga, olvídese. Oye, pues escúchame, muchacha, escúchame. Pues, ¿qué tienes? ¿Estás loca o qué? Le digo. Y sí, es una locura, hermanos. Una locura. No quiero oír. Pues vas a permanecer ignorante, tonto, no vas a escuchar. Es escuchando que se aprende, ¿no?
que uno desarrolla su entendimiento, aleluya. Y de igual manera el mismo principio se aplica, ¿verdad?, en lo espiritual. Cuando leemos ahí el capítulo 13 de Mateo, las 7 parábolas que el Señor da del reino, también habla de escuchar y escuchar. Entonces una de las veces los discípulos ahí le dicen: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas al pueblo? ¿Por qué en parábolas? ¿Por qué metafóricamente, en símbolos? ¿Por qué no les hablas con claridad? Y el Señor le contesta: para que oyendo no oigan, y viendo no vean, y no se arrepienten. Válgame, pero qué paradoja, ¿verdad? Qué dicotomía allí. ¿Por qué es que el Señor los evangeliza y a la vez para que no oigan? Bueno, pero Él explica, el corazón de este pueblo está engrosado, ya se endureció su corazón, está predispuesto a rechazar la palabra. Entonces viene sobre ellos, en vez de venir sobre ellos luz y entendimiento, viene tinieblas. Y la palabra viene solo para que no tengan excusa en el día del juicio, para que no digan: no supimos, nadie nos habló, nadie nos dijo. No, si se te habló, se te dijo. Y si hubieras abierto tu corazón y tu mente, tu disposición para recibir la palabra, puedes aprender de ello algo. Fíjese que antes venía escuchando algo, este predicador, ya de bastante edad, ¿verdad? Muy estudioso el hombre, muy capacitado, y estaba hablando de la vejez, ¿verdad? Y esto lo sabemos, ¿verdad?, por la palabra. Cómo antiguamente los ancianos se sentaban a la puerta de la ciudad y se reunían para dar consejos a la juventud, para dar sugerencias, para guiar, para enseñar, para instruir. No tenían el vigor, la vitalidad física para hacer trabajo físico, pero no había el concepto que hay ahora, que el viejo se jubila. Y es raro o curioso que los hijos de uno, cuando uno está viejo, si se le olvida cualquier cosita, dicen: no, está retardado este viejo, ya no sirve para nada. Mamá, no, mamá, olvídate, ya está atrofiada. No, si no es que está atrofiada, a ti que estás joven también se te olvidan las cosas. No paga las deudas, ¿por qué no las paga? Se te olvidó, ¿verdad? Convenientemente se te olvidó. Pero hermanos, hay sabiduría, y la sabiduría, dice la Biblia, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay que oír. Si vas a la escuela, vas a la universidad, oyes y recibes conocimiento. Y es lo que Dios habla al pueblo: oíd palabra de Jehová. Ahora no te enojes con el que habla. Fíjate y razona cómo está hablando, si te está hablando la verdad o la mentira. Porque Jesús también nos dijo: mirad que nadie os engañe. Si solamente escuchas mentiras, chismes, hay gente que como le gusta el chisme, la chismología. Desarrollaron esa ciencia, ¿verdad?, de la chismología. No vas a aprender nada con eso. Hablar del prójimo, sacarle la garra al prójimo, las fallas, los errores, no vas a aprender nada. Pero abre tu mente especialmente para escuchar la palabra de Dios. Cuando lees Proverbios, son como 8 o 9 capítulos consecutivos que hablan sobre escuchar, sobre oír, sabiduría, conocimiento, entendimiento, razonamiento. Ahí está Salomón.
instruyendo a su hijo. ¿A cuál? Pues yo creo que a Roboam, porque fue el que lo sucedió. Lo está instruyendo. Mejor maestro no podía haber tenido Roboam. Estás hablando con un padre sabio, entendido, conocedor de muchas cosas. Y aquel hijo salió un tonto. Todo el tiempo que invirtió Salomón, hermanos, tratando de instruir a ese cabezón terco, salió un tonto, nació un tonto. Para nada sirvió. ¿Es verdad o no es verdad? Lea la Biblia. Qué triste, ¿verdad, hermanos? El tiempo desgastado o malgastado. Toda la inversión que hizo Salomón en el hijo. Y vino a arruinar el reino, hermano, vino a arruinar el pueblo. Porque no escuchó palabras de Dios. Las palabras de Salomón venían de parte de Dios. Aleluya. Bueno, ahorita seguimos allí. Aleluya. Oíd palabra de Jehová. ¿A quién se refiere? A los hijos de Israel, la descendencia de Jacob. Con qué cariño, con qué esmero, con qué delicadeza y finura Dios habla al pueblo de Israel. Dice, ya les hemos citado muchas veces allí en Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, si no entiendes por una forma, te la dicen por otra, te la dicen por otra, pero te están hablando. Despierta. Dios habla a la iglesia. Dios habla al mundo en muchas formas, hermanos. Cuando una persona se le acerca la muerte, Dios avisa a esa persona la mayor parte del tiempo. Estoy hablando aún de no creyentes en Cristo. Les pasa un accidente, les pasa algo, les sucede algo. Dios le está hablando a esa persona. Viene la muerte por ti. Yo tenía un vecino, antes de que lo mataran, chocó y llevé a la esposa de él porque eran vecinos al cruzar la calle. Ella no manejaba y me dijo, lléveme, dijo, quiero ir a ver cómo está la camioneta de mi esposo que la chocó. Y cuando la vio, hermanos, despedazada la camioneta, dijo, ¡ay, María Purísima! Dale gracias a Dios, no a María. María ya se murió hace 2000 años, está ya con Dios, allá está con Cristo. Esa no hace milagros. No hay un milagro, no hay un milagro en la Biblia que María haya hecho. Ni uno. Los apóstoles hicieron, los profetas hicieron, santos hombres, pero María no hizo uno. ¿Por qué le atribuyen tantos milagros y tanta deidad? Dios le estaba hablando a este hombre. Despuesito fuimos mi esposo y yo al hospital y estaba esa señora, la vecina, allí con el esposo. Le habían dado 5 balazos. Así estaba el pobre hombre, triste. Dios le estaba hablando, prepárate. Dios nos habla en muchas formas, de muchas maneras. Amén. Entonces debemos abrir el entendimiento. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir con el otro? Son cosas que suceden, hermano. No siempre articuladamente nos va a hablar el Señor. Por incidentes, por eventos, por circunstancias, por situaciones favorables y desfavorables. Por otra gente Dios nos puede hablar. A veces nosotros los esposos no queremos escuchar a la mujer. Y muchas veces Dios nos habla a través de la mujer, de la esposa. Yo veo, ¿verdad? Ahora de viejo,
Y yo no me estoy dando el paquete, les estoy hablando sinceramente. Yo he sido una persona que siempre me ha gustado pedir opiniones. Siempre. Consejo, orientación. A mí no me molesta eso. Nunca me ha molestado eso. Pero hay gente que se ofende. Y hermanos, la persona pierde su tiempo. Fíjese, los atletas, yo me fijo en los atletas. Todos ellos tienen coaches o entrenadores, ¿no se han fijado? Beisbolistas, los que juegan baloncesto, todos ellos tienen entrenadores, boxeadores. Y son profesionales, no crean que son amateurs. No, ya profesionales, ya ganando millones de dólares porque son profesionales, pero tienen entrenadores. Hay algo que el jugador no ve, que el entrenador está viendo. ¿Por qué? Por la experiencia. Lo está guiando. Estaba escuchando ayer a Warren Buffett, uno de los billonarios. El hombre es 10 años mayor que yo. 94, 95 años, así tiene, más o menos. Dice, yo tengo la misma, billonario, más de 100 billones de dólares vale ese viejito. Está dando todo el dinero. Dijo, yo ya les di a mis hijos su parte y lo demás lo voy a donar, voy a donar a organizaciones de caridad. Dice, pero yo vivo en la misma casa que compré. La primera casa que compré me costó $31,500 en Omaha, Nebraska. Allí en esa misma casa vivo yo. Trae un carro viejo. Bueno, camina. O sea que no anda derrochando su dinero, es lo que le quiero decir. ¿Está entendiendo? Mike Tyson testifica que él perdió $400 millones en mujeres, en amistades, en carros, en viajes, hermano, en comidas, en joyas, en tantas tonterías que no te hacen más bonito, créamelo. No te vas a ver más chulo, más precioso, ni vas a vivir más vida porque traes joyas y anillos y diamantes y todas esas tonterías. Aprende a invertir tu dinero para que gane más dinero, para que no quiebre, porque el dinero se va como el agua. Bueno, esto es en lo terrenal. En lo espiritual es la misma ley que se aplica. Hello. Dios nos ha dado un tesoro, dice el apóstol Pablo, que tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Es delicado, es grande el tesoro que Dios nos ha dado. Vale más que todo el tesoro del mundo lo que Cristo nos ha dado. Pero cuidado porque lo puedes perder. Y dice que Jehová contiende, tiene pleito con los moradores de la tierra. Aleluya. ¿No sabían ustedes que el Señor sabe pelear? Miren lo que dice Oseas capítulo 12, versículo 2. Este mismo libro, 12:2. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Habla primero de la tribu de Judá y luego incluye al resto del pueblo conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Wow. Si siembras mal, vas a recibir mal. Siembras bien, vas a recibir bien. Dice el Señor, yo tengo pleito contra ti, yo voy a pelear contra ti. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero pelear con nadie, mucho menos con Dios. Aleluya. En Miqueas, también Miqueas,
Miqueas 6:2. A ver qué dice ahí Miqueas 6:2. Alguien léalo, por favor. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Dios tiene pleito con sus enemigos, con su pueblo, con la familia. Wow, qué duro cuando, por ejemplo, se suscita un pleito en el hogar y el padre tiene pleito con el hijo porque el hijo es malcriado, rebelde, desobediente, cabezón, como luego decimos, ¿verdad? Y Dios habla la misma cosa. Dios tiene pleito. Y ahora hay tres cosas aquí que menciona. Dice, porque no hay verdad. Esa es una. Ni misericordia. Esa es dos. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Tres cosas. Tres cosas que están ausentes del pueblo. Primero, la verdad. Miren, hermanos, lo que echa a perder, le voy a decir lo primero que se echa a perder en un país, es el sistema judicial. Son las cortes, son los jueces. Porque tuercen el derecho, tergiversan la ley, imponen sus caprichos, toman soborno, cohecho, mordida, en otras palabras. Se parcializan, tienen favoritismo, coludan, están unidos con el mal, con el pecado, con los traficantes, con los asesinos, hacen injusticia con los pobres, con el que no tiene abogado, que no tiene dinero, y eso corrompe todo lo demás. A legisladores los corrompe porque no los traen a juicio. Y en el juicio, hermano, en asunto de leyes, no debe haber acepción de personas. ¿No dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas? ¿Tú crees que Dios te ve diferente porque te ve diferente a otra persona? ¿Porque eres más pobre, menos educado? ¿Porque estás viejo? ¿Porque estás joven? No. Entonces, eso es lo primero, hermanos, que se echa a perder en un país, el sistema legal. Y es lo que Dios acusa aquí al pueblo. No hay verdad. ¿Qué cosa es verdad? ¿Recuerdan que Pilato le dijo a Jesús, le preguntó? Bueno, la versión nueva dice, ¿qué es verdad? La otra versión creo que dice, ¿qué cosa es verdad? Preguntó Pilato. Y él era, ¿qué? Gobernador. Y oía casos legales también. Y una de las cosas que se estudiaba, hermanos, tanto los romanos como los griegos, era el asunto del derecho, de la justicia. Y la pregunta que él hace, que Pilato hace, sugiere que no hay verdad. Pero tenemos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la verdad? ¿Ah? Que Él era la verdad. Yo soy que el camino, la verdad y la vida. Tres cosas para vivir aquí y para vivir en la vida eterna. El camino, la dirección. Yo soy el mapa del viajero. Yo soy la brújula. Yo soy el callado. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz, etcétera. Él era, o Él es, no cambia. ¿Qué dice Santiago? A ver, léeme Santiago. Donde dice que toda Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay ¿qué? Mudanza. Mudanza. Dios no cambia, es lo que quiere decir. No dice una cosa hoy y mañana dice otra. No tiene un sentimiento hoy y mañana otro. No anda iracundo, irascible, nervioso, que porque no comió, que porque algo le fastidia, porque alguien le hizo mal y a ti te va a venir contra ti. Yo le hice mal a Dios, yo pequé, yo me rebelé y luego viene Dios contra ti porque anda de mal humor. No. En Él no hay mudanza, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, su palabra no cambia, su promesa no cambia, su integridad, su rectitud, su amor, su sinceridad. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es la misma expresión, ¿verdad? Él es el mismo, por eso podemos confiar en Él. Cuando tú lees la Biblia, fíjate, tú lees la Biblia, tienes a hombres muy especiales en la Biblia. David, el rey, era un hombre yo quisiera ser una 10ª parte de lo que era David. Es de admirar su carácter, su nobleza, su fe, su integridad, su dedicación, etc. Y la Biblia revela su pecado, lo detalla, lo desnuda, no lo tapa, no lo cubre. Sansón era un hombre de mucha fe. Hizo milagros extraordinarios. Dios no tapa su pecado. Salomón fue un lascivo, perverso, sexual. Jesús lo usa y ilustra la sabiduría de Salomón con la de Cristo. He aquí más que Salomón en este lugar. O sea, yo soy más que Salomón, tengo más sabiduría que él, porque yo fui el que le di a Salomón la sabiduría. Y la Biblia no cubre su pecado. Por eso puedes confiar en la Biblia. ¿Estás entendiendo, hermano? Porque no nos miente, no nos desvía, no nos engaña. Aun cuando nos duele, a veces nos avergüenza, nos abochorna. Porque no damos el kilo, no llegamos, hermanos, al nivel que debiéramos llegar. Pero Dios tiene que ser fiel. Dios no condesciende con el pecado, con la maldad del hombre. Pecado es pecado. Gracias a Dios que Cristo murió por nosotros y nos perdona. Y tiene misericordia. Tiene compasión. ¿Hay algún pensamiento, hermanos? ¿Alguna palabra? Hablen, por favor. Aleluya. Aquí hay mucho que hablar. Dicen que el silencio es oro, pero no siempre, hermano. Porque hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, y cuando se da una oportunidad hay que aprovecharla, porque dice, ¿por qué no lo hice, verdad? Se nos da la oportunidad de preguntar, de comentar, de aportar una idea, un poco de luz del conocimiento de la palabra. Estamos pues estudiando el ministerio de Oseas, que duró aproximadamente 40 años, y que Oseas representa el carácter de Dios, y Dios tiene su carácter y lo revelan sus atributos, pero la esposa de Oseas representa al pueblo de Israel, y aquí hay un conflicto, hay una lucha, porque contender es, ¿verdad?, es una pelea, por así decirlo, un conflicto, una contienda, ¿verdad? Y como antes del diluvio, la gente de continuo buscaba el mal. Y dice Dios, mi espíritu
ya no va a pelear con ellos, ya no va a contender, porque ya llenaron la copa de la medida de su pecado y va a venir juicio, porque ellos no escucharon a Noé, no oyeron la palabra, se les dio la oportunidad. Así al mismo pueblo de Israel se le dio la oportunidad como se nos está dando ahora. Muchos oyen, escuchan la palabra, pero no es suficiente, como dijo Santiago, ¿verdad? Estamos aquí, nos esforzamos, nos sacrificamos, nos dejamos todo lado para venir a aprender, porque queremos crecer en el conocimiento acerca del carácter de Dios. Él pelea, por así decirlo, y contiende con el pecador porque Él es santo. Y su pelea es de que, ¿por qué vas a vivir en pecado y vas a morir? Dios no quiere la muerte del pecador, Él quiere que escuche la verdad para que sea libre. Dice aquí, oigan la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Pues Dios es la verdad, Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Santifícalo en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. ¿Para qué sirve la verdad? Pues para librarnos de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la vanidad. Todo lo opuesto a la verdad, pues ya sabemos que el padre de mentira, el que la regó en el cielo, es Satanás. Entonces se nos llama a creer la verdad, practicar la verdad, obedecer la verdad, compartir la verdad y encarnar la verdad. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él era la verdad. ¿Y cómo vivió Él? Una vida real, auténtica, verdadera. Pero primero, se necesita salón de belleza para los oídos, porque los sordos pues no tienen ese privilegio, ese honor, ¿verdad? De poder oír. Y qué horrible es estar sordo, hermano. Cuando se le tapa un oído y no oye nada, ¿verdad? Se siente horrible, hermano. O cuando tiene que usar un aparatito aquí para poder oír, hermano. Tenemos ese honor, ese privilegio de poder oír la palabra de Dios. Ese es el primer paso para la obediencia. Porque estamos aquí y oímos la palabra. Y eso es bueno, nos entra por un oído. Pero al salir de la puerta de la iglesia, se nos puede salir por el otro oído. Y nos convertimos en, como el pueblo de Israel, oidores olvidadizos. Ellos oían, escuchaban la palabra. Y ese es el primer paso que se debe de dar primero. Necesitamos oír, escuchar la palabra para luego hacer algo con ella, que es obedecerla, practicarla, vivirla, encarnarla, porque la palabra es luz para caminar bajo la luz de Dios. La palabra es medicina que cura nuestra mente, nuestro corazón. La palabra tiene poder para santificarnos, para vivir en armonía como con Dios, como Enoc caminó con Dios. Y Dios dijo, hijo, ya vente conmigo de una vez, para que vivas conmigo por la eternidad. Primero es oír, escuchar, para entender qué es lo que Dios quiere de mí. Porque como Él es santo, me llamó un día a mí. Pero como hijo obediente que escucha y obedece, como Él es santo, Él espera que uno también sea como Él. Esa es la lucha, hermano, que tenemos nosotros contra los pecadores, que les hablamos, y el que escucha la verdad es libre del pecado, de la mentira, de la falsedad. Dios manda a sus representantes, a sus profetas, que hable la verdad, que escuche la palabra, porque la palabra lo va a santificar. El que oye y obedece la palabra se pone en armonía con Dios, y de esa manera Dios no tendrá que luchar más con esa persona, ya no va a batallar, ya no va a contender, porque yo escuché la palabra y decidí ponerme en línea, en armonía con Él. Y ahora ya no soy más enemigo de Dios, sino que ahora soy su amigo, su compañero de viaje por esta tierra. Qué lindo, hermano,
es oír la palabra, ponerla en práctica para que Dios no esté peleando con uno. Y al fin y al cabo, Dios nunca pierde en esta pelea. Los que perdemos somos nosotros, hermano. Él lucha al máximo y trata de una y mil maneras para lograr que las personas, ¿verdad?, entiendan que quien necesita de Dios somos nosotros. Él no necesita de nosotros, pero su amor lo hace condescender y tener paciencia y misericordia, porque Él quiere que vivamos con Él para siempre, hermano. Pero el poder del pecado que está en nuestra naturaleza nos lleva muchas veces a ser indiferentes, a tomar livianamente la palabra, como hoy en esta mañana. Tuvimos una clase de discipulado del bautismo, hermano, de cómo conectarnos y hacer un pacto con Dios para vivir agarrados de su mano. Hoy estamos aquí en esta mañana aprendiendo de cómo Dios quiere que vivamos para que Él no tenga que estar peleando con nosotros, hermano, luchando, contendiendo, ¿verdad? Qué duro es vivir con una esposa, un esposo o con hijos, como perro y gato, peleando todo el tiempo en el hogar, pura batalla, pura pelea, pura lucha, pura contienda, puro debate. Bueno, a nadie nos gusta eso, pues a Dios tampoco le gusta, pero Él lo hace porque quiere que la fuerza de su amor nos toque, nos quebrante y entendamos que Él quiere el bien para nosotros. Yo sé los caminos y propósitos que tengo acerca de ti, pensamientos para darte paz y un futuro brillante para que vivas por la eternidad. Recordemos entonces que Dios también contiende contra muchos cristianos, hermano, que Dios les habla hoy en este día, y al salir por la puerta, pues a muchos se les olvida la palabra y se les olvida que son hijos de Dios y que es necesario vivir en justicia, en santidad, en rectitud, vivir en armonía. No hay otra cosa más hermosa, hermano, que oír esas palabras que oyó Jesús. Este es mi Hijo amado, el que vive para complacerme, para hacer lo que yo quiero, hermano. Vivir en armonía con Dios trae mucho beneficio y bendiciones, porque uno experimenta la gloria de Dios en su vida, la presencia de Dios, que a veces te hace gritar, te hace llorar, te hace reír. Hermano, yo no cambio esto por nada. No deseo que Dios pelee conmigo. Si Dios me dice, esto es negro y no me gusta el negro, tiene que ser blanco, amén, Señor, lo que usted diga, papito lindo. Yo quiero estar en paz contigo, en armonía. Quiero ser un hijo obediente conforme a tu corazón. No soy perfecto, pero como David, si hay algo que a Dios le encantaba, le gustaba de David, es que ese hombre amaba y adoraba a Dios. Y cuando cometía errores o fallaba, él lo reconocía, hermano, y se arreglaba con Dios. Y si nadie se lo hacía saber, pues Dios decía, bueno, este no lo reconoció, mandaba a alguien. Y qué bueno que cuando estás mal, Dios use a alguien y te diga, hermano, lo que estás haciendo está mal, corrígete, Dios te ama, quiere lo mejor, ¿verdad? Aceptar la corrección, hermano, porque si estamos aquí hoy, escuchamos la palabra, aprendemos la palabra, y luego ¿qué pasa? No la ponemos en práctica, quedamos como oidores olvidadizos. Entonces perdimos esfuerzo, energía, tiempo y cuántas otras cosas, ¿verdad? No es posible ir a la escuela y no pasar de grado. No es bueno ir al colegio y no titularse o la universidad, hermano. No es bueno ir a trabajar y sacrificarlo todo y que no haya paga, no haya recompensa. Bueno, gracias, hermano. Lo dije por todo. Aleluya. Vamos adelante, hermanos. Se puede hablar mucho sobre esta palabra, verdad, que también hay sinónimos para ella: confiabilidad, sinceridad, genuinidad, honestidad, o una realidad existencial, etcétera.
Y Jesús es el acuerpamiento de esa realidad, ¿verdad? De esa verdad. Hay un precio que pagar, hermanos, a veces para transmitir la verdad o para recibirla. Escuchaba el testimonio de un hermano, un pastor en Centroamérica, y Dios le dio 7 años, desde hace 2 años, desde 2024, cuando Dios se reveló a él, le dijo: tienes 7 años para predicar, dejar de predicar lo que está predicando y predicar la verdad. Dice: yo traía una van, esas escaleras de la Cadillac, lo más lujoso. Mis trajes venían de Europa, hechos, ¿verdad?, a mano. Mis hijos iban a las mejores escuelas. Tenía 8,000 miembros en la iglesia, 8,000. Cuando el Señor le enseñó que se iba a ir al infierno, el hombre se arrepintió. Él mismo da el testimonio. De las 8,000 personas, y lo confesó a la iglesia. El día que confesó a la iglesia que estaba predicando una mentira, estaba predicando la prosperidad. Y no que la prosperidad sea mala y que no sea real. Es en la forma en que se predica y la exageración que se hace y el uso y el abuso que se hace de ese tema y del ministerio para exprimir a la gente. Y cuando confesó a la iglesia, ese mismo día, dice, la gente comenzó a salirse, se fueron muchas familias. Para hacerles el cuento corto, de 8,000 le quedaron 300 personas. De 8,000 personas, membresía que tenía, le quedaron 300. Pero fue gente fiel de buscar a Dios, de ayuno, de oración. El resto del pueblo se desilusionó porque se le prometió muchas cosas. Y tanto tenía él culpa como el pueblo también. Porque hay pueblo que es lo que quiere escuchar. Un evangelio suave, que no cuesta, que no exige sacrificio, esfuerzo, que no hay que resistir al diablo, la tentación, al mundo. No quieren escuchar eso, quieren un evangelio facilito. Y Jesús habló, I'm sorry, hermano, yo lo siento, pero Jesús habló de una cruz. Yo no les digo a ustedes lleven su cruz. Cristo nos dijo eso a mí, a ustedes también. El que quiere seguir en pos de mí, no digo el que quiere tener religión. Cualquiera tiene religión. El mundo está lleno, oiga, millonadas de gente, cientos de millones en la mentira. Y ustedes lo saben, el budismo, el hinduismo, en fin, el islamismo, tienen millones y millones de gente. ¿Tienen la verdad? Esa es la cosa, ¿tienen la verdad? Toda la verdad es escasa. Hay mucho que hablar, yo les puedo hablar mucho de ello. Mucho. Es muy escasa. Cuando la recibe, valorice el hermano. Ok, y la otra cosa, para reducir el tiempo, dice que no hay verdad ni misericordia. ¿Qué es misericordia? Es clemencia, es compasión, es bondad, es tolerancia, es benignidad. La misericordia es gracia. ¿Recuerdan que Jesús puso la parábola del buen samaritano? Estaba golpeado, los ladrones lo habían golpeado y le habían quitado lo que tenía. Estaba herido, sangrando. Quizás se hubiera muerto si no llega el buen samaritano allí. No podía quizá levantarse, lo tuvo que poner en el asno el buen samaritano para llevarlo a la clínica, al enfermero.
Quiere decir que no podía caminar, lo dejaron inválido. Pero dice la Biblia que pasando el buen samaritano tuvo misericordia. Y los samaritanos eran odiados por los judíos. Y aquel golpeado era un judío. Y había pasado un levita, había pasado un sacerdote. No tuvieron misericordia. Este levita y este sacerdote representan la ley. La ley es buena y santa, es perfecta, pero la ley es ley. La ley no es para tener misericordia. ¿Me estás entendiendo? La ley es para hacer juicio, para revelar el pecado, el error, y luego traer a la persona a juicio para que encargue la condenación, el pago. Pero el Señor habla de misericordia, tener misericordia, tener compasión. Ves a tu hermano, ves a tu hermana, ves a un pecador necesitado. No porque es pecador, porque es un borracho, un drogadicto. A esos hay que tenerles más compasión y más misericordia. ¿Ok? Si está al alcance nuestro. Yo no puedo ir a la India, y hay mucha necesidad, a Bangladesh. Yo no tengo los medios, y si fueran, ¿cómo les ayudo? Solo predicarles, pero no puedo darles medicina, dinero, no puedo hacer nada, porque no lo tengo. Y Dios no me exige que lo haga, ni a ti te exige que vayas a donde no puedes, que hagas lo que no puedes. Pero sí nos dice que hagamos lo que podamos, ¿ok? Lo que está a nuestro alcance. Solamente cumple con eso tú, olvídate de lo demás. Tú cumple con tu capacidad. Pero ten misericordia. ¿Y qué más no tenían? Dice, conocimiento. Más adelante, en el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué no tuvo conocimiento? Porque se olvidó de la ley. La puso a un lado, la ignoró, negligente, perezoso. Aleluya. Qué bonito es tener conocimiento de Dios, que Él nos ilumine, nos revele. Y para eso tenemos la palabra, hermano. Cuando usted lee la palabra, léala, hermana. Dedique tiempo para leerla, media hora, una hora, hágalo. Usted va a crecer, va a madurar, su fe se va a fortalecer, y eso le va a provocar un temor a Dios. ¿Sabe usted que debemos de temer a Dios, hermanos? No asustarnos de Él, no, porque el susto te aleja de Dios. Un temor reverencial, de humildad, de reconocimiento que aunque yo me dirijo a Dios de tú, lo respeto y lo voy a obedecer, porque Él procura mi bien, Él quiere mi bien y quiere el bien tuyo también. Entonces, hermanos, a este pueblo le faltaba la verdad, le faltó misericordia y le faltó conocimiento de Dios. De eso podemos hablar bastante, hermano. Mucho tiene, la Biblia tiene tesoros, argumentos. Sí, mi hermanito. Sí, comentar un poco al respecto, ¿verdad? Pero, sí, hermano. Como que esto hace 2700 años escribió, ¿no? Para un pueblo, pero es actual también, que podemos ver hoy en día, ¿no? Lo mismo, que hoy, pues a la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, ¿verdad? Como tergiversando la verdad, ¿verdad? No hay misericordia, ¿verdad? Y le falta conocimiento de Dios también hoy en estos tiempos. O sea, vemos las mismas cosas que habían en el pasado, lo mismo lo vemos hoy en día. Dice que el Señor tiene, ¿verdad? Pleito no solamente con el pueblo de Israel, sino con las naciones, sea por lo mismo, ¿verdad? Que pues vemos en las naciones se dictan leyes, ¿verdad? Que van en contra de lo que es la realidad, de lo que es la verdad de Dios.
Y por esa razón, ¿verdad? Usted dijo, se cambia la verdad por la mentira. Y por esa razón es que viene, ¿verdad?, el pleito de Dios con las naciones. Entonces vemos lo que pasó en el pasado, lo mismo pasa hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, y si es posible, aumentado todavía. Una vez, hermano, hablando de eso, una vez que la persona compromete sus valores, sus principios, o sea, echa la verdad por el suelo, esa persona ya perdió toda integridad, toda honestidad. Cuando yo oigo, hermanos, a políticos, tanto aquí como en México, ahorita la situación en México está muy difícil por causa del narcotráfico, y los presidentes en público echando mentiras. O sea, yo no soy un sabio, hermanos, pero yo no estoy tan tonto así para no detectar que me estás mintiendo. Estás con evasivas, se te hace una pregunta directa, contesta directamente. Te vas por la tangente, estás mintiendo. O sea, cualquier persona con un poquito de conocimiento puede ver aquello sale, hermano, de la persona, se desborda. El mundo no está tan ciego, tan tonto así para no ver. Y aquí también es la misma cosa por donde quiera, hermanos. Mentira, mentira, mentira. Entonces, hermano, no hay confianza, no se le puede confiar a esa persona. Sí, hermano. Quisiera ser más práctico y más directo y más realista, más específico, hermano. Porque si Oseas era un profeta para el pueblo de Israel, usted y yo somos ministros para la iglesia de Cristo. A lo que quiero llegar, hermano, es: ¿practica la iglesia la palabra de Dios? ¿O practica lo que predica, lo que cree? Ya que en el transcurso del tiempo de mi cristianismo me he topado y he convivido con ministros, pastores, evangelistas, maestros, dice apóstoles y profetas que son mentirosos, hermano. Entonces, ¿por qué no traer una enseñanza relevante a lo que está pasando? No con los de afuera, hermano, con los que están adentro. Que hay maestros mentirosos y están enseñando la palabra, a su antojo, a su manera la manipulan. Hay predicadores, ladrones, que roban, que estafan al pueblo y también a otras personas porque piden dinero prestado y no pagan. Hay disque llamados hermanitos, ¿verdad?, que son mentirosos, hermano. Muchos a mí, llamados hermanos, evangelistas, predicadores, maestros, apóstoles y profetas, me han engañado, me han mentido, me han robado, me han hecho maldades y se llaman pues cristianos, pero sus hechos, ¿verdad?, niegan su confesión, profesan que conocen a Dios, pero son unos mentirosos. Y en las iglesias están los ladrones, porque dicen que aman a Dios y no le dan a Dios los diezmos y ofrendas, primicias, no apoyan la obra de Dios, vienen y comen la palabra, pero yo les digo que vayan a un restaurante y coman y se salgan sin pagar a ver qué les pasa, hermano. Eso se llama compromiso, eso se llama responsabilidad. El cristiano responsable no va a estar viviendo en un lugar sin pagar renta, sea casa o apartamento. El cristiano que está haciendo uso de electricidad, de, vamos a decir, un dispositivo electrónico como teléfono o servicio de agua potable, él sabe que tiene que ser responsable y pagar por los servicios. Pues también en la iglesia sabemos que Dios nos provee y nos suple y quiere que seamos veraces, que seamos genuinos, real, auténticos, que no robemos a Dios, que no le robemos a la gente, que no mintamos.
Yo desde que me levanto en la mañana, hermano, ya sé que la ley de Jehová es perfecta y los dos grandes mandamientos de la ley son: ama a Dios sobre todas las cosas, ponlo en el primer lugar, y a tu prójimo, ámalo como te ama a ti. Entonces, ¿qué pasa? Desde que me levanto en la mañana, mi primer pensamiento es: gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de un día más de vida. Se llama agradecimiento. Y a partir de que me levanto, hago lo que tengo que hacer, me preparo para ir al trabajo, encomiendo mi vida al Señor y estoy pendiente. Y digo: este día no voy a pelear con nadie. Yo, que peleen conmigo de otra cosa. Este día no voy a engañar a nadie. Este día no voy a mentir. Este día no voy a robar. Este día no voy a adulterar. Este día no voy a fornicar. Este día no voy a codiciar. Y si lo llevo a hacer, tengo que hacer algo al respecto, hermano. Tome al toro por los cuernos, que es usted mismo. Y cada día de que se levante la mañana, propóngase de que ese día no va a mentir, hermano. No va a engañar, no va a estafar, no va a codiciar, no va a adulterar, no va a fornicar, no va a mentir, no va a robar. Propóngase en ese día. Y al final del día, antes de ir a acostar, reflexione sobre su cama. En este día le hice mal a alguien, le mentí, robé, defraudé, engañé, codicié, adulteré, forniqué. Pues entonces, si me viene a la mente que lo hice, le digo: Señor, perdóname, lávame y límpiame. Quiero irme a dormir en paz contigo y en buena relación, porque si esta es mi última noche, yo quiero irme contigo. Ese es el tipo de vida que yo vivo. Y yo le insto a usted que haga lo mismo. De esa manera usted vive en armonía con Dios, experimentando su presencia, viviendo consagrado, dedicado en santidad. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Que Dios no tenga que estar a cada rato desde el púlpito hablándote: corrige tu vida, impío, frío, tibio, carnal, mundano, mediocre. Que Dios no tenga que estarte hablando a cada rato, corrigiéndote por aquello que tú ya sabes que es pecado. Mire, la realidad es que aunque no se lea la Biblia, hay una conciencia por medio de la cual Dios habla, hay una memoria, un cerebro, hay una mente, hay un corazón, que todos, aunque no leamos la Biblia, si hacemos algo malo, lo sabemos, hermano. Pero eso es cuando uno odia, detesta el pecado, porque el pecado esclaviza, el pecado mata espiritualmente, te esclaviza como un esclavo, te domina, te controla. El pecado te separa de Dios, el pecado te atormenta y el pecado te impide entrar al cielo, hermano. Usted puede ser real como yo y de esa manera usted brilla como el oro, como estrella de Jesucristo, como iluminar en este mundo. Que nadie pueda venir contra usted y le diga: eres un ladrón, eres un cristiano mentiroso, ladrón, fornicario, adúltero, codicioso, sinvergüenza, engañador. Hermano, qué horrible es, ¿verdad? Que alguien venga contra ti de esa manera. Es una vergüenza el evangelio. Tenemos que contender contra el pecado, no contra Dios. Practicar la apologética, defender lo que creemos, pero con la práctica. ¿De qué sirve tener una buena doctrina, hermano, y no practicarla? Es como tener una buena medicina estando yo enfermo, pero si no me la tomo, nunca seré curado ni sano. Gracias, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, ya pasó el tiempo, hermanos. Gracias por su atención. Solamente las palabras, me gustan las palabras en Daniel capítulo 1, y ya con esto culminamos, ¿verdad? Capítulo 1 de Daniel, versículo 17, hablando de conocimiento, porque eran tres cosas que faltaban allí. Dice el Señor: el pueblo le faltó la verdad, le faltó misericordia y le faltó conocimiento. Pero vamos a ver cómo Dios trabaja para dotar de un conocimiento no solamente terrenal, secular,
sino también divino, con una revelación especial. Capítulo 1, versículo 17 dice: a estos 4 muchachos, a Daniel y a sus 3 compañeros, Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Quién se las dio? Dios. ¿De dónde proviene la sabiduría y el conocimiento? Dios. De Dios. En todas las letras y ciencias. Fíjense bien. Recuerdan que también de Moisés habla la Biblia, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Así que conocer las ciencias no es malo. Historia, filosofía, etcétera, biología, lo que sea. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea, que aparte de las letras y ciencias que estos jóvenes, incluyendo Daniel, aprendieron, fueron instruidos en aquello, y Dios les abrió su mente para atesorar, para retener. Además de eso, Daniel tuvo una sabiduría y un conocimiento sobrenatural en visiones y sueños. Y fíjense que eso es lo que promete el Señor en Joel capítulo 2, cuando dice que Él derramaría en los postreros días su Espíritu Santo, ¿verdad? Y habla de los viejos que tendrán sueños, los jóvenes visiones. Ok, entonces esto es de Dios. El asunto es que nosotros tenemos que discernir qué viene de Dios y qué viene del hombre, porque como humanos a veces vamos más allá de lo que debemos ir. Concretémonos, sujetámonos a lo que Dios nos enseña, y si hay que comunicarlo, lo comunicamos. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere, hermanos, que seamos llenados, ¿verdad?, de prudencia, de inteligencia, de entendimiento, de sabiduría, para caminar en esta vida. Lo que el pastor dice, por eso puse el ejemplo de ese testimonio, ¿verdad?, de este hermano pastor allá en Centroamérica, ¿verdad?, cómo él estaba engañando al pueblo, porque te obsesionas con tales escrituras sin balancear aquella escritura con otras escrituras. Ahí tiene que haber un equilibrio, un balance. Cuando llevamos la escritura a un extremo y le aplicamos aquello, hermano, cometemos error, entramos en error y enseñamos error. Y esto no edifica a nadie. Y luego también, hermano, viene a desintegrarnos. Nos hace la persona que no debemos ser. Mentirosos, deshonestos, engañadores, y ya después nada nos redarguye, nada nos reprende. Nosotros debemos de vivir cada día, hermanos, como estaba hablando el pastor. O sea, esa debe de ser un atributo divino que se impone en nosotros, que se desarrolla en nosotros, que se vuelve parte de nosotros. La sinceridad, la integridad, la rectitud, el temor a Dios. Amén. Y si nosotros cometemos error, oiga, la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si le faltamos al Señor, confesar: Señor, hice mal, perdóname, y no me voy a enojar si Dios me reprende, si Dios me habla por la predicación, por el consejo. No me voy a ir de la iglesia por eso. Si yo hice mal, me arrepiento y sigo adelante en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Vamos a